Queremos determinar el comportamiento final o el comportamiento a largo plazo para una función polinomial en forma factorizada. El comportamiento final describe el valor de la función, hoy, a medida que x se acerca a la izquierda o como x se aproxima al infinito negativo, y como x se acerca a la derecha o como x se acerca al infinito positivo. En este ejemplo, porque nuestro polinomio está en forma factorizada, hay varias formas de enfoque esto. Una manera es reconocer que si tenemos que multiplicar esto, el primer plazo en la orden descendente sería 2x al quinto. Y esta sería información suficiente para nosotros para determinar el comportamiento final basado en las lecciones anteriores. Significa que podemos determinar el comportamiento final de las funciones polinómicas conociendo el grado y la señal del coeficiente líder. Para una revisión rápida, si el grado es incluso y el coeficiente líder es positivo, este sería el comportamiento final, y si el grado es incluso y el coeficiente líder es negativo, este sería el comportamiento final. Y en nuestro caso, cuando el grado es extraño, y el coeficiente líder es positivo, este sería el comportamiento final, y si es negativo, este sería el comportamiento final. En nuestro caso, si recuerdamos todo esto, este sería el comportamiento final de nuestra función polinomial. Pero también me gustaría mostrar un método diferente. Siempre que recordemos el comportamiento final de una función polinomial siempre será infinito positivo o negativo, podemos determinar el comportamiento final de esta función mirando solo las señales de cada factor. Así que x se aproxima al infinito positivo, aviso como -2 se mantendrá negativo, y luego que x se aproxima al infinito positivo. X, 1 se aproximará al infinito positivo, y una carrera positiva al tercer poder será positiva. Y aviso x más 2 también aproximaría el infinito positivo, y un cuadrado positivo todavía es positivo. Un tiempo negativo, un tiempo positivo, un positivo es negativo, por lo tanto, nuestro comportamiento final es el infinito negativo. Aviso como podemos también utilizar la misma razón al usar solo el primer plazo de nuestro polinomio después de que se multiplique. A medida que x se acerca al infinito positivo, x hasta el quinto sería positivo. Un positivo x menos 2 sería negativo, dando nosotros el comportamiento final del infinito negativo. Ahora, consideremos que x se aproxima al infinito negativo. De nuevo, el primer factor sería negativo. A medida que x se acerca al infinito negativo, x, 1 sería negativo, pero un cubo negativo va a ser negativo, y entonces x más 2 aproximaría el infinito negativo, pero un cuadrado negativo es positivo. Bien, tiempos negativos unos veces negativos un positivo es positivo, por lo tanto, el comportamiento final es infinito positivo. Y luego, otra vez, usar el primer término de la función polinomial aquí, a medida que x se acerca al infinito negativo. X al quinto sería negativo, y un tiempo negativo un negativo es positivo, dando infinito positivo a nosotros como nuestro comportamiento final. Luego del curso, como último recurso, siempre podemos verificar el comportamiento final graficando la función. Así que avancemos y terminemos haciendo eso. Aviso a medida que x se acerca al infinito positivo, o al moverse hacia la derecha en el gráfico baja, y, por tanto, los valores de función, o los valores si se acercan al infinito negativo. Y a medida que se mueven, o cuando x se acerca al infinito negativo, el gráfico va y por lo tanto f de x se aproxima al infinito positivo. Así que puedes ver, hay varias formas de enfoque y determinar el comportamiento final de una función polinomial. Espero que hayas encontrado esto útil.